Buen día, ¿me escuchan? Buen día, profe. ¿se escucha así? Profe, No. sí se escucha. Vamos con el renombrar, ¿no? Profesor. Prefieren el Gustavo Lastra al el Daniela Verne, que sería bastante más benévola. ¿Cómo le va, amigo Jorge Cipoletti? Qué gusto verlo. Qué gusto verlo. Che, una alegría que esté en la cursada, amigo Jorge. Por supuesto, para mí también. Bueno, gracias. Bueno, hola a todos y hola a todas. Gracias, Adriana, por el saludo. Vamos, la Guardia Vieja. Vamos, Jorge, Adriana, vamos a meterle garra, código. Vamos todavía, de eso se trata. Solamente el conocimiento nos hará distintos. Bueno, uy, cómo estoy hoy. Vamos, que tenemos 52. Hola, Mariano, hola, Graciela, hola, Candela, Diego, Karen, Romanza, qué buen nombre, Victoria, Roque, Julieta, Josefina, vamos, Sofía Tizone, hola, Joaquín, hola, Yara. Mariano, ya te saludé, ¿sí? Gracias. A vos, hay dos, perdón, Mariano Ricciardi, discúlpeme. Hola, Rocío. Vamos con los 52. A ver, hola, Valentina. Hola, Matías. A ver si hago este cosito. Hola, Graciela. Hola, Nicole. Porque saben que tengo que sacar, saben que tengo que tomar lista, ¿no? Chananá. Pero voy a hacer otra cosa. Saca la fotito. Sí, por eso te digo, yo que soy tan tecnológico, mentira. Voy a sacarle una foto, mis queridos. Chin, chin, chin. Avísame para la pose. No, porque le estoy sacando a participantes. Igual si quiere que le saque una foto después, no se haga problema que se la saco. Voy a Graciela Funes, es mi última. Vamos, Graciela Funes, se me fue Graciela Funes. Joaquín Rodríguez es el que viene. Hasta Luciano Suárez. Chau, se me va Luciano Suárez. Luciano Suárez inventé yo, ¿no? Es Lucía Salgueiro. Luciano Suárez está acá igual. Vamos, Luciano, sí, ya te saqué una foto. Luciano Suárez. Vamos con Maite Báez. Vamos, Maite Báez. Hasta Patricia Véspoli. No, Patricio Véspoli, perdón. Ya te autopercibí Patricia, pero es Véspoli. Se me va el amigo Patricio hasta... Perfecto, Rocío Orbe. Hasta Jacqueline González. Créanme que no sé cómo estoy haciendo esto. Bueno, perdón, ¿no? Por todo esto, pero es más fácil, ¿no? Que tomarle a los 54 alumnos asistencia. No era yo, era Patricia. Sí, ya contesté en off. Hola Dolores, hola Franco, hola María Elena, ya dije, hola Ana. Bueno, seguramente alguno me falta, ¿no? Les pido, hola Joaquín, ¿sí? ¿Te dice? Hola Juan Manuel Beliur, ahí lo tengo, bien. Se ríe Juan Manuel, seguramente le están mandando algo por interno como diciendo saquen al tontolón este de acá. Pero bueno, no, me tendrá que, amigo Juan Manuel, me tendrá que aguantar durante por lo menos una hora. Hoy voy a hacer lo más rápido que pueda. Hora, Julieta, porque tengo una audiencia. Eso nos pasa muchas veces a los que ejercemos la profesión. Eso les va a pasar muchas veces a ustedes en unos meses más, o en unos añitos más. No sé cómo estarán con la carrera. Le envidio el mate, amiga Julieta. ¿Quién va a leer?
La otra vez leía a alguien, Candela, Micaela, pero la de la bicicleta, Candela era, ¿no? Sí, cambié de fondo, profe, era yo. Sí, ahora lo veo con esa bici, pero ahora tenemos otro fondo. No importa, vamos, Candela. Preparada, Candela, código en mano, todos código en mano, a partir del artículo 454, disposiciones comunes a todos los regímenes o regímenes. Acuérdense las pronunciaciones, como diría la doctora Casal, no son cónyuges, son cónyuges. Y se los va a remarcar, y ahora se ríe como diciendo, ¿quién lo puede decir? No te creas, es un error bastante común. Esto que decíamos el otro día, no me acuerdo quién fue de ustedes que hizo la pregunta de ¿para qué nos casamos si todo ocupa algún lugar en el mundo a partir de la sentencia? Y yo le dije que casi tenía razón, pero que era una charla que iba a negarme, pero bueno, que era así, o que de muchos de los efectos son así, más allá de que el matrimonio vincula más derechos que las uniones convivenciales, y las uniones convivenciales vinculan más derecho que las uniones de hecho y que la nada misma. Ahora, los efectos, es verdad que muchas veces empiezan a correr a partir de que este proyecto, a partir de que este barco no va al mismo puerto. Y de eso hablábamos y estuvimos un tiempo largo hablando de lo que es la solidaridad. Y es un poco este principio que va a regir estas uniones matrimoniales y estas uniones convivenciales, porque de eso se trata, de aplicar el sentido común o el más común de los sentidos en esto cuando las cosas no van tan bien. Y cuando hay que hablar de alimentos, y cuando hay que hablar de atribución de la vivienda familiar, y cuando hay que hablar de los míos, de los tuyos y de los nuestros. Entonces, estos dos regímenes que nosotros tenemos, como son el de comunidad o el de separación de bienes, que me imagino ya tendrán por lo menos algo visto, nosotros vamos a hablar de cuáles son las cosas comunes a ambos. Y entonces, ¿cómo las...? Sí. Ah, no lo escucho nada, perdón. Diego Cerda. Debe ser por la asistencia, pero recién acaba de hablar por el Sí, chat. habló al chat. Ah, el amigo Cerda Diego. ¿Todos lo escuchan como yo o el problema de audio lo Sí, tengo? profe. Sí, sí, parece un robot. Bueno, bienvenido, amigo Cerda Diego. Recién ingresé y no sé si habían tomado asistencia ya. Ya tomamos de Cerda, pero quédese Recién tranquilo. ingresé y no sé si ya habían tomado asistencia. Le repito, amigo Diego, ya tomamos asistencia, pero lo acabo de agregar. Josefina se ríe como diciendo, este tipo está loco. No, no, le contesto a un compañero. Quédese tranquilo, Diego, que ya está agregado. ¿Alguno más así continúo? O si no, me dicen al final, porque si no, no vamos a llegar. Estas cosas mínimas, congruentes entre los dos regímenes, que vendrían a ser como ese piso mínimo, pactado por las cosas indispensables para vivir, las cosas indispensables para llevar este proyecto de vida adelante. Entonces Julieta se adelanta y me va a decir, y bueno, una es la casa, y sí, obviamente, en algún lugar reside la vivienda familiar, pero en algún lugar también va a tener que residir, cuando ya no hablemos de familia, cuando ya ese proyecto expiró. Bueno, entonces, ¿dónde voy a vivir? Y yo, pero la casa era mía. Bueno, pero en algún momento tengo que ir, y entonces ahí se empiezan a mezclar, como hablábamos la otra vez, quién tiene más, quién tiene menos. Y ahí es donde empieza a soslayar el principio de solidaridad.
Por eso, en congruencia con el régimen o el régimen que aceptemos, que acordemos, como es desde el 1 de agosto, desde el 2015 para acá, hay un piso mínimo, primario, que debemos estar enfocados. Entonces, bueno, será, como les repito, una la vivienda, las cosas muebles no registrables, indispensables para el uso cotidiano, normal y habitual. Entonces Romanza me dice, ¿la heladera? Sí, claro. No es un bien mueble no registrable suntuoso, es un bien indispensable. Indispensable en el contexto que tenemos nosotros. Tal vez en el otro no lo sea. Tal vez quien tenga que legislar para la selva chaqueña, en donde es improbable que tengamos en algún sector electricidad, tal vez ese elemento indispensable sea el hacha, para poder hacerme de la leña, para poder cocinar. Un ejemplo burdo, extremo, lo mismo que le puse o que suelo poner en alimentos como el de comer y el de la clase de equitación. Ahora, legislar hay que legislar para todos. Y eso es lo complejo. Por eso apelo nuevamente a lo que vamos a decir siempre en esta cursada, que es el principio de solidaridad. El Código Civil y Comercial, empezamos después de este colorario, ¿no? Como le decía la amiga Candela, estate atenta, porque estamos con el 454, ¿no? Pum. Y vamos a meterle, no, eso se los digo yo. El Código Civil permite optar entre los dos regímenes, como les dije, que está dispuesto en el artículo 446, inciso D, y el 449, que son un poco el prefacio de lo que estamos hablando. Obviamente, con anterioridad, en el artículo 7, habla de esto de la retroactividad. Claro, no, es de aplicación inmediata. Aquellos matrimonios ya celebrados después del 1 de agosto del 2015, como hablábamos la otra vez cuando hicimos un poco la evolución histórica, se aplican inmediatamente. Pueden optar por el régimen de separación o por el régimen de comunidad. Entonces, ¿es aplicable en forma inmediata? Ya lo vimos. Entonces vamos a ver, para después de entrar entonces en el asentimiento conyugal y en el consentimiento conyugal. Entonces por eso yo les decía, ¿cómo rige la solidaridad? ¿Cómo rige el sentido común? Bueno, porque las cosas tendrían que estar consensuadas. Y esto nos lleva a que nosotros podamos tener consentimiento, como hablaba el antiguo codificador, o podemos tener el asentimiento. Entonces, después les voy a leer para que les quede más claro, pero el consentimiento se refiere, obviamente que es anterior, a un acto jurídico en particular. Es bastante más amplio, porque es bastante anterior, porque debo de tenerlo en cuenta y consentir. El asentimiento es posterior, es unirme a la idea del otro, es asentir, es llevar adelante una idea que no es mía y poder llegarla a un lugar para ambos. Entonces, en toda esta problemática de si puedo o no puedo, necesitaré el asentimiento de mi otro cónyuge. Entonces díganlo, asentimiento. No es ni colaboración, no es ni permiso, no es ni consentimiento, es el asentimiento del otro cónyuge. Y después vamos a ver también, en algún artículo que nos lea Candela,
¿Qué pasa si yo no logro ese asentimiento? ¿Qué pasa si no lo tengo? Bueno, como la materia nos rige, materia en general de derecho hablando, siempre hay alguien que va a decidir en el caso de un contrapunto, que es el juez. El juez es el que va a darme esa autorización para yo poder seguir con el negocio jurídico adelante si no logro este asentimiento de mi cónyuge. ¿Por qué no quiere? Porque no está, porque está ausente, porque es incapaz o por el motivo que fuera. El que no ha dado su asentimiento puede demandar la nulidad del acto o la restitución de los muebles dentro del plazo de caducidad, que siempre es de 6 meses. Recuerden, siempre vamos a hablar de la caducidad en este tipo de efecto y recuerden que son 6 meses, como se repetía en el caso anterior, para acordárselo, pero no más allá de 6 meses de la extinción del régimen patrimonial. Se extingue el régimen patrimonial y también voy a tener 6 meses para pedir la nulidad. Algunos efectos con relación al tiempo y con relación a lo que teníamos. El régimen del pasivo provisorio no es idéntico, es una cuestión de obligación. Pero en el Código Civil nuevo, ambos cónyuges están obligados solidariamente por las deudas domésticas. Recuérdenlo y ahora lo vamos a ver en oportunidad. Por eso la solidaridad rige para las deudas contraídas con posterioridad a agosto del 2015. Porque antes este principio no funcionaba de la misma manera. Disposiciones comunes. Entonces, vamos con las disposiciones comunes, atento candela. Las normas dispuestas por los artículos 454 y 462 constituyen las normas, lo que les decía recién, primarias e inderogables para el matrimonio, con independencia del régimen patrimonial por el cual uno opte. Por eso son disposiciones comunes. Son, según se ha dicho, normas demostrativas del principio de solidaridad. Por eso, Julieta, recordá, el principio que emana, el principio que pone en marco a estas disposiciones comunes y primarias va a ser la solidaridad. Graciela, lo vas a tener que tener en cuenta en todo lo que veas en cuanto a cuando dos personas se ponen de acuerdo en algo, fuera el matrimonio o fuera una unión convivencial. Además, el asentimiento se requiere para disponer de los derechos personales, como les dije anteriormente, de la vivienda familiar y de los inmuebles indispensables para esta, el ejemplo de la heladera, y respecto de estos últimos para transportarlos fuera de ella, porque vamos a ver dentro de un ratito que capaz que son bienes muebles no registrables exclusivos del uso de la profesión. Entonces le pregunto a Roque, ¿es la caja de herramientas del plomero? ¿No? Sí. Son las herramientas del carpintero, o de la carpintera, o de la profesión que fuera. ¿Es la notebook? Y claro, porque ahí tengo el trabajo mío que llevo a la oficina, o que hago una demostración, o que hago una apuesta. Es lo mismo, ¿es registrable? No. Entonces me pregunta Noelia, ¿y el auto? Ah, no, bueno, ese es un bien registrable. Entonces vamos con Sofía Tizone, me dice, las joyas, bueno, no son indispensables. No nos estamos metiendo en el derecho sucesorio. Nos estamos metiendo con efecto de solidaridad en esto de qué podemos usar por el régimen que optemos. Y si no lo logro, recuerden que el juez lo va a dirimir. Asimismo, son normas aplicables a todo el matrimonio. Ya les hice el deber de contribución, está regulado en el 455. Ahora lo vamos a ver. La responsabilidad solidaria de ambos cónyuges para solventar, como les dije, las necesidades del hogar o el sustento y educación de los hijos, está en el 461. La posibilidad de autorización judicial, que recién les dije, está en el 460. Y las reglas para la disposición de las cosas muebles no registrales, hablé recién, está en el 462. Escuchen, el consentimiento se presta para ejecutar, definición,
no mis palabras. El consentimiento se presta para ejecutar un acto o para la celebración de un contrato. El asentimiento es posterior a una iniciativa ajena. Recuerden, no es mía, es del otro. Yo me adhiero a su idea. Yo me hago a su posición. En realidad es adherirse uno a la opinión manifiesta por otro. Ascenso, conformidad con lo afirmado por otra persona. Repito, el asentimiento es posterior a una iniciativa ajena. En realidad es adherirse uno a la opinión manifiesta por el otro. Con que me digan eso, súper, porque asentimiento y consentimiento se toma. Aplicación, recuérdense, se aplican cualquiera sea el régimen matrimonial y excepto que se disponga otra cosa en las normas referentes a un régimen específico. Son inderogables por convención de los cónyuges, anterior o posterior al matrimonio, excepto disposiciones expresas en contrario. Entonces, ¿qué son? Imperativas, inderogables y recuerden que son de orden público. Entonces, léeme, Candela, el 455. ¿Se me fue Candela? Acá Que estoy. lo lea, profe. Vamos, ahí te vi. Dale, abajo de Julia. De Julieta, dale. 455. Aplicación, inderogabilidad. Las Dale. disposiciones de esta sección se aplican cualquiera sea el régimen matrimonial y excepto que se disponga otra cosa en las normas referentes a un régimen específico. Son inderogables por convención de los cónyuges, anterior o posterior al matrimonio, excepto disposición expresa en contrario. Perfecto, inderogables, imperativas y recuerden, de orden público. ¿Cuál es el objeto del deber de contribución de esto que Perdón, nosotros... Sí. ¿puedo interrumpirle? ¿Cómo Y no, Adriana? Discúlpeme profundamente. Yo tengo el Código Civil y Comercial actualizado, pero en el artículo 454 tengo disposiciones comunes a todos los regímenes y en el 455 tengo otro título. ¿Es porque me falta alguna actualización? Ay, profe, puede ser que yo leí mal. Dijo 444, 454, 455. No, estaba bien, ¿eh? Leíste bien. Leíste bien. No, repetime, Adriana, tu pregunta. ¿Qué tenés en el... Yo Adriana? estaba mirando el 454 y el Sí, 455. aplicaciones, inderogabilidad. Sí. Sí, ¿y cuál te sigue? El 455 con 5. deber de contribución. Sí, ¿y cuál acaban de leer? El Ese, Adriana. 454. Estaba mirando, perdón. Estábamos el 454, perdón, creía que estábamos en el 455. Perdóneme. Sí, lo que pasa que el profe le dijo 455, por eso. Perdón. No, perdón, Adriana, te confundí yo. Bien, Bueno. Josefina, entonces, bien, atenta. ¿Se entendió? Vamos, Graciela. Culpa al profe, pobre. Sí, gracias, Juan, por darme una mano. Sí, no, mala mía igual, es mala mía. Objeto del deber de contribución. Los cónyuges deben contribuir a su propio sostenimiento, al del hogar y al de los hijos comunes y a los hijos incapaces y al de los hijos. Entonces dice, después vamos a verlo. Porque el otro codificador no tenía esto, tenía que tener hijos, pero ¿y si no los tiene? No los tiene. Esa es a la contribución de los cónyuges. Sí, de los cónyuges solamente, y sí, tengan o no tengan hijos. B, los bienes con los que se responde por el deber de contribución. Bueno, lo que hablábamos un poquito recién, pero ahora los vamos a leer. Actos que requieren al asentimiento. Recuerden, ninguno de los cónyuges puede, sin el asentimiento del otro, disponer sobre la vivienda familiar, obviamente, ni de los muebles indispensables para esta, como ya le dije, ni transportarlos fuera de ella. El que no ha dado su asentimiento puede demandar la nulidad del acto o la restitución de los muebles. ¿Qué pasa con la vivienda familiar? No puede ser ejecutada por deudas contraídas después de la celebración del matrimonio, excepto, siempre hay excepciones, que haya sido por ambos cónyuges, conjuntamente, o
Julieta, por uno de ellos, ¿con qué? ¿Con qué? Por uno de ellos, con el asentimiento del otro. Porque ahí toma fuerza la palabra del asentimiento. O sea, o de uno de ellos con el asentimiento del otro. La extensión Adán, ¿qué es lo que estamos protegiendo con todo este piso mínimo? La extensión de dar término a la vivienda, o sea, obviamente la vivienda familiar, la determinación exacta de los actos que requieren el asentimiento de los cónyuges, los muebles indispensables y el grupo familiar que convive en ella. ¿Por qué? Porque de esto se trata la protección. De esto se trata este piso primario, este piso mínimo. Sigo. ¿Cuáles son los Perdón, actos profe, que... una pregunta. Sí, ¿quién habla? Por ahí un tanto básica, pero me había quedado esta duda. ¿El asentimiento debe ser sí o sí expreso o puede ser tácito? De modo tal que si la persona no se opone por cualquier medio, se va a considerar que prestó su asentimiento para ese acto jurídico realizado por el otro cónyuge. Sí, De eso. correcto. Sí, pero ahora le... No, ¿quién digo, está? de eso trata la caducidad en sí. Si pasan esos 6 meses y no dijo nada, ya no tiene derecho a A negarse. eso, perfecto, no había leído. como dice Josefina, ahí va a operar la caducidad. Ahora, recuerden, mis queridos colegas, que todo es materia de prueba, ¿no? Y después, muchas veces, las palabras, como diríamos, se las lleva el viento. Entonces, se supone que muchas veces es tácito o no. Y después vamos a ver más adelante, o en alguna otra clase, no sé si me toca a mí, cómo opera este silencio como expresión tácita. ¿No? Pero bueno, de eso se trata, como dice Josefina, de asentir. Habrá algunas cosas que sí o sí van a ser expresamente. Que sí y solo sí. ¿Contestado, amigo? Perfecto, profe. Gracias. Bueno, el código en cambio propone una norma más amplia que habla de disponer de los derechos sobre la vivienda. Entonces, ¿se requiere el asentimiento? Sí. La fórmula es derechos sobre la vivienda, es más amplia que actos de disposición. Les dije recién. ¿Y qué comprende esta forma más amplia? La venta, la permuta, el usufructo, el uso, la habitación, actos de disposición personal como la locación, como otros contratos como el comodato. Bueno, es mucho más amplio. ¿Qué pasa con las cosas muebles? Les repito, la norma en análisis se refiere a los muebles indispensables del hogar. En estos deben entenderse comprendidos los elementos mínimos, como dije anteriormente, para el desarrollo de la vida conyugal, para cuya determinación tendrá importancia todo lo relativo a la embargabilidad de bienes. Obviamente, el mobiliario, al igual que la vivienda, debe tener un uso familiar, no solo en la familia en su conjunto, sino, obviamente, de cualquiera de sus miembros. Puede ser del miembro de los hijos, sí, de los míos, de los tuyos y de los nuestros. ¿Cuál es el fundamento? Salvar el alojamiento del matrimonio y guarnecer los muebles sin arbitrariedad o mala voluntad del otro cónyuge, dueño o arrendatario. ¿Cómo es la ejecución? ¿Cómo es la ejecución de la vivienda? Se limita la posibilidad de ejecución de la vivienda común por los acreedores de uno solo de los cónyuges, a fin de evitar que mediante el endeudamiento de uno solo, el propietario de la vivienda comprometa esta sin intervención del otro cónyuge. Recuerden que ahí sí, solo sí, voy a tener el asentimiento. Si no lo tengo, voy a rebotar. La vivienda familiar puede ser ejecutada por deudas, recuerden, contraídas con anterioridad al matrimonio o por los que hayan sido celebradas conjuntamente por ambos cónyuges, o vuelvo a repetir como le dije a Julieta, o por uno de ellos con el asentimiento del otro. Ningún cónyuge podrá hacer, sin el asentimiento del otro, disponer sobre los derechos de la vivienda familiar, que tampoco podrá ser ejecutada por deudas contraídas durante el matrimonio. Recuerden el principio Roque de siempre de solidaridad.
¿Qué pasa con lo que dijo recién de la innecesariedad de la existencia de hijos, como hablaba el amigo Vélez Arfiel? Bueno, hoy no existe. Hoy es si los tengo y si no los tengo. Entonces, el Código de Vado disponía que sea necesario el asentimiento de ambos cónyuges para disponer del inmueble en que está radicado el hogar conyugal, leo el 1277, si hubiera hijos menores o incapaces. Este código no contiene la existencia o el requisito de los hijos. La protección a la vivienda común se otorga desde el nacimiento del matrimonio, aún cuando no existieran descendientes, ni siquiera uno. ¿Se entendió? Son ellos dos. Requisitos del asentimiento ya lo vimos, para el otorgamiento de un órgano jurídico ya está. La autorización judicial, ¿qué pasa si no logro el asentimiento? Entonces vuelvo a repetirlo, recurro al juez, a esta persona capacitada con esta mediación para llegar al objetivo final. Uno de los cónyuges puede ser autorizado judicialmente a otorgar un acto que requiere el asentimiento del otro si éste está ausente, es una persona incapaz, está transitoria impedidamente de expresar su nota o su negativa no está justificada. Como digo, siempre el capricho en la justicia no se paga. El no por el no mismo, el no porque te fuiste con otro. Bueno, no. El capricho no. Ahora, si está justificada, bueno, resolverá el juez con los elementos, con las herramientas que tiene a su disposición para llegar a la autorización o no. La autorización judicial solo puede ser dada para que el cónyuge titular realice un acto de asentimiento, recuérdenlo, pero no es válida para autorizar al no titular a realizar el acto de disposición. Es decir, y soy textual, el juez no puede obligar al dueño de la vivienda a realizar un acto a pedido de su cónyuge. Debe limitarse a dar su autorización cuando el otro la niegue y no esté comprometido siempre el interés familiar, porque lo que se va a prevalecer, como les dije en toda la clase, es el interés familiar para lograr la autorización o no. ¿Qué pasa? ¿Es un mandato? Entonces me pregunta la amiga Karen Teich, entonces yo le doy un poder, me hago hacer un poder, perdón, por mi otro cónyuge y asisto y doy el asentimiento de lo que a mí se me ocurre. Pues no. Si bien puedo obrar por las normas del mandato, voy a tener ciertos límites. Lee Candela el 459. A ver si lo dije bien. Mandato Sí. entre cónyuges. Mandato entre cónyuges. Dale, arriba. Uno de los cónyuges puede dar poder al otro para representarlo en el ejercicio de las facultades que el régimen matrimonial le atribuye, pero no para darse a sí mismo el asentimiento en los casos en que se Momento, y aplica. lo subrayan, pero no para darse a sí mismo el asentimiento en los casos en que se aplica el artículo 456, del que nosotros ya venimos hablando, que necesito el asentimiento del cónyuge. Seguí. La facultad de revocar el poder no puede ser objeto de limitaciones. Excepto convención en contrario, el apoderado no está obligado a rendir cuentas de los frutos y rentas percibidos. No está obligado el apoderado a rendir cuentas de los frutos y rentas percibidos. El mandato entre los cónyuges estaba permitido antes también. Bueno, fue derogado obviamente por nuestro código. Pero si bien responde a las regulaciones comunes del mandato, reconoce las siguientes diferencias y notas. Recuerden, se excluye la obligación de rendir cuentas del mandatario. A, la novedad de este artículo está dada por expresamente dispone que la obligación de rendir cuentas puede pactarse. C, otra de las novedades es que expresamente se dispone que el asentimiento del otro cónyuge no puede ser suplido mediante el poder. Se los dije recién, las leo porque son muchas. ¿Las repito? A, se excluye la obligación de rendir cuentas del mandatario, que es regla en el mandato. B, hay una novedad,
está dada porque expresamente se puede disponer que la obligación de rendir cuentas puede pactarse, esto quiere decir que puede arreglarse, y C, expresamente se dispone que el asentimiento del otro cónyuge no puede ser suplido mediante el poder o que se le hubiera otorgado, como dijo la amiga Candela en el 459. ¿Qué pasa cuando hay ausencia o impedimento? Si uno de los cónyuges también está ausente o impedido transitoriamente de expresar su voluntad porque tiene una incapacidad o porque tiene una capacidad relativa, recuerden que el codificador en este nuevo código siempre está por la capacidad, siempre es amplio, el ejercicio de la facultad en la extensión fijada, también el juez va a poder llegar a dilucidar sobre este tipo de problemas. Recuerde, ausencia o impedimento o una capacidad restringida. A falta de mandato expreso, no hay mandato, o de autorización judicial, a los actos otorgados por uno en representación del otro, se le aplican las normas del mandato tácito al amigo que recién preguntó, o de la gestión de negocios, según sea el caso, y que Josefina también contestó con rapidez por el tiempo de la caducidad. La representación de uno de los cónyuges a favor del otro puede autorizarse judicialmente, termina diciendo, y ya está. El 461, Candela, dale. Responsabilidad solidaria. Los cónyuges responden solidariamente por las obligaciones contraídas por uno de ellos. Momento, entonces recuerden el principio de la solidaridad, ¿no? Como veníamos hablando, bueno, responsabilidad solidaria. Continúa. Para solventar las necesidades ordinarias del hogar o el sostenimiento y la educación de los hijos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 455. Del que veníamos hablando, para solventar las necesidades mínimas, básicas. Seguí. Fuera de esos casos, y excepto a disposición en contrario del régimen matrimonial, ninguno de los cónyuges responde por las obligaciones del otro. Ninguno, y me lo subrayan, de los cónyuges responde por las obligaciones del otro, a excepción de lo que veníamos hablando hasta recién. Este artículo se conjuga también con el 455 en lo que establece el deber de ¿qué? De contribución. En virtud de ello, los cónyuges responden siempre solidariamente por las obligaciones contraídas por alguno de ellos, pero siempre con la excepción, para solventar las necesidades ordinarias, como dijimos recién, del hogar y obviamente de educación de los hijos. Profesor. Sí, ¿quién habla? Graciela, se me viene a la mente en este momento el tema de que usted me dice que es solamente para solventar los gastos de mantenimiento del hogar, pero los bancos hacen asociación libre cuando una pareja, por lo general, que están separadas en sus cuentas y todos los demás, generalmente los juntan y lo hacen responsables directos uno del otro. A ver si yo o si alguien puede iluminarme más a la pregunta. Póngale que una pareja, un matrimonio, ¿sí? Sí. Un matrimonio, hombre-mujer, cada uno tiene su trabajo, cada uno tiene sus cuentas y sus cosas dentro del mismo banco, o en otro banco también. Hacen asociación libre, que si uno tiene un problema, póngale, si uno tiene menos monto que el otro, lo pasan para el otro. Cuando usted va al banco, siempre le piden también el nombre de su cónyuge y todo lo demás, para cualquier trámite. No sé si me explico. Y no es que no lo hacen solamente por cuestiones de mantenimiento del hogar, lo hacen, póngale, si me compro un vehículo, un vehículo por leasing o por algún crédito prendario, por ejemplo, me lo compro a mi nombre, también lo ponen a mi esposo. No lo entiendo por qué, porque un vehículo no es algo para el sostenimiento del hogar. Bueno, a ver, ¿todos entendieron más o menos lo que está preguntando Graciela? Sí. Sí. Bueno. Sí. Le desmembro algunas cosas para ver si podemos llegar a comprender. Porque ustedes los van a ver en lo que son después, creo que bienes propios y bienes gananciales. Yo compro un auto y estoy casado,
es de los dos, en líneas generales. Veremos que hay determinadas excepciones, ¿no? Con qué bienes lo compré, si lo puedo probar o no, pero en el título del auto le va a aparecer Graciela Funes I.O. Ahora, que después usted me diga que un banco la asocie libremente con la cuenta de otro banco a título de, si yo voy a respaldar, póngale, con el dinero que tenga yo en otro banco, le digo que no. Se la peleo a morir. Ahí voy con Jorge, con Diego, con Candela, que son asesores letrados, y nos peleamos un rato y nos frotamos las manos. O sea, porque digo que no. Pero no por una cuestión de que interviene o no la solidaridad, sino porque estamos hablando de la rigurosidad de un banco, en donde existe una firma, de quién tiene la cuenta, de quién sea, si está asociada o no. Y habrá un proceso judicial para llegar a una medida cautelar, como puede ser, por ejemplo, la de un embargo. ¿Se entiende? No es tan simple. Creo que la respuesta está en el 467. Correcto. Correcto. Pero lo hacen, ¿eh? Bueno, por eso le digo... Fíjate que dice que cada uno de los cónyuges responde frente a sus acreedores con todos sus bienes Con todos sus bienes, pero en primera adquiridos persona, claro. por los gastos de conservación y reparación de bienes gananciales, responde también el cónyuge que no contrajo la deuda, no solo por los bienes gananciales. O sea, Bueno. está una unión, digamos, en sentido No. de crédito, sería una deuda contraída por uno de los cónyuges y el otro también responde. Y seguro, a título de pertenencia con el otro. Pero no es la atribución de la vivienda familiar. Pero no es el sostenimiento mínimo del asiento familiar, de los hijos. O sea, es otra cosa, Graciela. ¿Todos lo entienden así también? Ok. Respondido entonces. Después vamos a ver las deudas. Pero acá estábamos hablando del piso mínimo. Pues si no, yo también voy a pelearme con el otro banco por esa asociación. ¿A título de qué? Bueno, responderé con las mías y voy a ver hasta dónde responde con las del otro. Pero lo vemos. Lee, Candela. Profe, por la favor. confusión, perdón, la confusión que también creo que se da porque estamos viendo las disposiciones generales, entonces también hablamos, esto aplica para el régimen de separación de bienes, después en el régimen de comunidad quizás es más... Porque estamos viendo, como dice Josefina, lo mínimo común a ambos sistemas. Después voy a ver qué pasa cuando yo elegí el sistema de comunidad o cuando elegí el sistema de separación de bienes. Y cómo respondo con las deudas y no. Pero acá estoy diciendo que me rebotan, porque acá estoy hablando de lo mínimo e indispensable. Léeme, Candela, el 462, cosas muebles no registrables. Ya lo hablamos, pero vamos a ver el artículo, dale. Los actos de administración y disposición a título oneroso de cosas muebles no registrables cuya tenencia ejerce individualmente uno de los cónyuges, celebrados por este con terceros de buena fe, son válidos. Son válidos porque la máxima protección del código es la buena fe y el título oneroso. La buena fe supone un acto de verdad, un acto íntegro, que no hay por atrás un auto de fraude o de esconder la verdad. Y encima es a título oneroso. Entonces esa es la máxima protección. Por eso el codificador dice, son válidos. Seguí. Excepto que se trate de los muebles indispensables del hogar o de los objetos destinados al uso personal del otro cónyuge o al ejercicio de su trabajo o profesión. Porque me estoy metiendo en lo que estamos hablando en la clase, que es la excepción que le decía recién a Graciela Funes, en lo mínimo. Me estoy metiendo en algo que yo tengo que cuidar. Entonces, excepto de que se trate muebles indispensables del hogar, como les dije, la heladera, o de los objetos destinados al uso personal del otro cónyuge,
al ejercicio de su trabajo o profesión, la caja de herramientas. Esa es la excepción. Te estás metiendo con algo mínimo e indispensable. 1, nosotros tenemos que comer. 2, yo con esto tengo que trabajar. En tales casos, el otro cónyuge puede demandar la nulidad, como les dije, dentro del plazo de caducidad, como dijo Josefina, los 6 meses de haber conocido el acto, o no más allá, recuerden siempre, de los 6 meses de la extinción del régimen patrimonial. Bueno, seguimos. Atribución del uso de la vivienda, rapidito, te paso, Candela. Vamos al 443. ¿Se me fue, 443. Sí, acá Dale, estoy. vamos. Uno de los cónyuges puede pedir la atribución de la vivienda familiar, sea el inmueble propio de cualquiera de los cónyuges o ganancial. Entonces ahora me preguntan, ¿cómo? ¿Sea propio, sea ganancial? Sí. Vamos a tratar de cubrir una necesidad mínima como es ¿a dónde estoy viviendo? ¿A dónde voy a vivir? ¿Es alquilado? Y bueno, sí, es alquilado. ¿Y se tendrá que cumplir el contrato de alquiler según fue pactado? ¿Por los años que faltan? ¿Y con los fiadores y con los garantes? Sí, claro. Tendrá que ser respetado. El juez determina la procedencia, el plazo de duración, los efectos de los derechos atribuibles a esta vivienda. Lee el 444. Efectos de la atribución del uso de la vivienda familiar. A petición de parte interesada, el juez puede establecer una renta compensatoria por el uso del inmueble a favor del cónyuge a quien no se atribuye la vivienda. Una renta compensatoria a favor del otro, de al que no se le dio la vivienda, de al que se quedó afuera, porque en algún lado tiene que vivir. Seguí. Que el inmueble no sea enajenado sin el acuerdo expreso de ambos. Recuerden otra vez que el inmueble no sea enajenado si no tienen el acuerdo expreso. Sí, seguí. Que el inmueble ganancial o propio en condominio de los cónyuges no sea partido ni liquidado. No sea partido ni liquidado. En un futuro vamos a ver cuál es el acto de partición para llegar a la liquidación, para hacerlo efectivamente en dinero. Entonces, persona a quien se atribuye el cuidado de los hijos, es una pauta objetiva para la atribución de la vivienda familiar. Persona que está en una situación económica más desventajosa, como les decía la otra vez, para proveerse de una vivienda por sus propios medios, porque no los tiene. Estado de salud y edad de los cónyuges y los intereses de otras personas que integran el grupo familiar. Entonces, ¿cuáles son las pautas objetivas? A. Persona a quien se atribuye el cuidado de los hijos, recuerden, y lo venimos hablando siempre, persona que está en una situación económica desventajosa con el otro, porque no puede proveerse una vivienda, estado de salud y edad de los cónyuges, lo hablamos también un poco la otra vez, y los intereses de la persona que integran el grupo familiar. Si te trata de un inmueble alquilado, recuerden, el cónyuge no locatario tiene derecho a continuar en la locación hasta el vencimiento del contrato, manteniéndose el obligado al pago y las garantías que primitivamente se construyeron en el contrato. Es como les dije hace 2 minutos, se va a respetar el contrato de locación lisa y llanamente como estaba firmado, el famoso pacta sunt servanda. Los contratos han nacido para ser cumplidos. ¿Cuál es el cese del derecho de atribución? El derecho de atribución del uso de la vivienda familiar cesa por el cumplimiento que fijó el juez. O sea, el juez puso un plazo. Bueno, vencido ese plazo, cesa. Por el cambio de las circunstancias que se tuvieron en cuenta al pedir esa atribución. Y por las mismas causas de indignidad en materia sucesoria. Entonces, ¿cuándo cesa? Por el cumplimiento. Obviamente recuerden que el juez puso un plazo y por el cambio de las circunstancias. Candela, lee el 444 y el 445, rapidito, dale.
El 444 lo leí recién, profe. El 445. Cese. El derecho de atribución del uso de la vivienda familiar cesa. A. Por cumplimiento del plazo fijado por el juez. B. Por cambio de las circunstancias que se tuvieron en cuenta para su fijación. Y C. Por las mismas causas de indignidad previstas en materia sucesoria. Y aparece este famoso C por las causas de indignidad. ¿Vos, Joaquín, las viste? ¿Las revisaste? No, yo ya sé que no. Pero bueno, no importa. Recuerden que en algún momento se lo dije. Acá el amigo Jorge Chipoletti se ríe porque a él también se las tomaron y capaz que no las sabía. Entonces, las causas de indignidad están en el 2282 y son causales por las cuales se rompe este vínculo primario. Yo las voy a leer rapidito, pero quiero que en algún autores, cómplices o partícipes de delito, los que hayan maltratado gravemente al causante, los que hayan acusado o denunciado al causante por un delito penado, los que omiten la denuncia de muerte dolosa, los parientes, el cónyuge que no hayan suministrado al causante alimento, el padre extramatrimonial que no haya reconocido voluntariamente al causante, el padre o la madre del causante que haya sido privado de la responsabilidad parental, los que hayan inducido o coartado la voluntad del causante y los que hayan incurrido en los demás causales de ingratitud. Me dice el amigo Franco, y son un montón. Sí, son un montón. No quiero que las sepan todas, recuerden, pero quiero que sepan más o menos el contexto. ¿Por qué? Porque cuando lleguen al cese de la atribución de la vivienda, o al tema que vimos la otra vez, y que se produce un corte por las causales de indignidad, la pregunta que sigue es, ¿conoce algunas? ¿Cuáles son? Bueno, nada, y ahí empiezan agua, y Chipoletti se ríe, pobre. Bueno, el 499, vamos, que ya estamos por cerrar. Ahora contesto algunos chats. 2281, el 2281, gracias. Bueno, son tan Igual para que atentos, se quede tranquilo, en algunas materias hemos visto la indignidad por distintas cuestiones, así que algo, una idea ya debería haber. Por ejemplo, Juan Manuel, apelo a tu memoria y a tu buen conocimiento. Por ejemplo, ¿en qué lo has visto? ¿Por qué hago hincapié en que es importante saber por lo menos el contexto? ¿En dónde lo viste? Porque seguro va a tener alguna atribución. ¿Nadie recuerda? En obligaciones y en reales. En reales. Sí, En reales. reales. En reales principalmente. Principalmente. En reales principalmente. Porque eso rompe el vínculo. Por eso te declaro indigno. Entonces recuerden, donde hay dolo, donde hay violencia, donde hay... Si vos no me querías, flaco, a mí, ahora te haces el bueno, ahora querés la casa. Si vos me maldeciste toda tu vida. Ejemplo burdo, ¿no? Obviamente. Para que lo tengan. Dale, Cande, 499, un cónyuge puede solicitar... División. La masa común se divide por partes iguales entre los... Perdón, uno de los cónyuges puede solicitar la atribución Bien. preferencial Después de los Graciela bienes... me reta. Bien, Por Adriana, 499. Adriana, perdón. Dale, sí, seguí. Estoy medio tonta hoy. Uno de los cónyuges Buah. puede solicitar la atribución preferencial de los bienes amparados por la propiedad intelectual o artística de los bienes de uso relacionados con su actividad profesional, del establecimiento comercial, industrial o agropecuario, por él adquirido o formado que constituya una unidad económica, y de la vivienda por él ocupada al tiempo de la extinción de la comunidad, aunque excedan entre su parte en esta, con cargo de pagar en dinero la diferencia al otro cónyuge o a sus herederos. Habida cuenta de las circunstancias, el juez puede conceder plazos para el pago si ofrece garantías suficientes. Perfecto. El cónyuge puede solicitar la atribución preferencial de determinados bienes. Recuerden que están avalados por la propiedad intelectual, artística, por el uso profesional o no, por esa relación íntima que hay con la actividad que ejerce o que lleva adelante. Los cónyuges responden, recuerden, solidariamente por las obligaciones
y ahí le repito a alguien que preguntaba, contraída por uno de ellos para solventar las necesidades del hogar o el sostenimiento y la educación de sus hijos. Lo vimos un montón de veces. Pero fuera de esos casos, y excepto disposición en contrario, como decía el 455, ninguno de los cónyuges, amiga Graciela, y creo que la pegué, Graciela Funes, responde por las obligaciones del otro. Después nos peleamos si quiere. Después vamos al banco. Ahora, para pedir siempre sobra. Para pedir siempre hay tiempo. Entonces Josefina, que trabaja para una escuela, que es la abogada de una escuela, llama por una deuda de cuotas adeudadas, porque va a una escuela, trabaja obviamente para una escuela privada, es abogada particular. Entonces la atiende la madre o el papá del nene y le dice, no, pero eso lo paga, nosotros estamos divorciados y eso lo paga mi marido o eso lo paga mi mujer. Y Josefina le dice, pero acá se debe la escuela. Entonces le contesto, Graciela, cómo nos podemos ir para ver a quién puede zafar o no. Después Josefina tendrá que elaborar un poco más, si hay un acuerdo, si ese acuerdo está homologado. ¿Me siguen? Porque en definitiva, Josefina Riva Pose labura para la escuela y quiere cobrar la cuota. Bueno, un poco como lo de los bancos. Cosas muebles no registrables, Cande 462, los actos de administración, dale. Los actos de administración y disposición a título oneroso de cosas muebles no registrables cuya tenencia ejerce individualmente uno de los cónyuges, celebrados por este con terceros de buena fe, son válidos. Les repetí recién. O sea, porque es la protección máxima. Es a título oneroso de cosas muebles no registrables cuya tenencia ejerce individualmente uno de los cónyuges, son válidos. Los llevé adelante con un tercero de buena fe. Excepto, seguí. Excepto que se trate de los muebles indispensables del hogar o de los objetos destinados al uso personal del otro cónyuge o al ejercicio de su trabajo o profesión. Y dale, Juana, con la matraca. Siempre lo mismo. Siempre lo mismo es la excepción. Porque siempre lo mismo es lo que estamos hablando en esta hora y pico. Porque vamos a cuidar ese piso mínimo. En tales casos, el otro cónyuge puede demandar la nulidad dentro del plazo de caducidad, y ahí Josefina salta, ya lo sé, sí, de 6 meses, de haber conocido el acto y no más allá de 6 meses de la extinción del régimen patrimonial. El 467, dale, rapidito. Responsabilidad. Cada uno de los cónyuges responde frente a sus acreedores con todos sus bienes propios y las ganancias por él adquiridos. Perfecto. Alguien que se adelantó recién, ahora me acuerdo, una voz de varón, no sé si no era Joaquín o alguno. Bien, Juan Manuel, vamos, Beliur. Acá está. Acá está el monstruo. Acá está. Cada uno de los cónyuges responde frente a sus acreedores con todos sus bienes propios y los gananciales por él adquiridos. Después vamos a ver lo de los bienes. Por los gastos de conservación y reparación de los bienes gananciales, responde también ¿quién? El otro, el que no contrajo la deuda, porque eso es con el piso mínimo, pero solo con sus bienes gananciales. Graciela, solo con los gananciales, ya no con los propios, solo con los del esfuerzo en común. Entonces Josefina Pinedo dice, eso ya lo sabía yo, y es así. Y es relativamente lógica. Léelo, 467, rápido. Cada uno de los cónyuges responde frente a sus acreedores con todos sus bienes propios y los gananciales por él adquiridos. Por los gastos de conservación y reparación de los bienes gananciales responde también el cónyuge que no contrajo la deuda, pero solo con sus bienes gananciales. Pero solo con sus bienes gananciales. No me voy a meter en otras cosas que van a ver más adelante, como partición, liquidación, atribución preferencial, ya lo vimos. Bueno, recuerden, 454 a 462
y después ya viene el régimen de comunidad. O sea, pero recuerden, disposiciones comunes a todos los regímenes, en protección de lo mínimo e indispensable para este proyecto en común. ¿Micaela se entendió? Micaela Yo, está profe. muda. Sí. ¿Hay Sí, se María, entendió, Micaela? perfecto. Soria, perdón. Liliana Chiapeta, ¿se entendió? Antes que te vayas, que te veo bien. Valentina, Josefina, vamos con algún varón. Juan Manuel ya creo que se saca los lentes. Se ríe, Beliur se ríe como diciendo, mamita querida. Bueno, ¿se entendió, Josefina, que te reís? ¿Entendiste? Bien, vamos Sí, a ver profe, si... aprovecho para decirte también que en el chat había puesto un compañero que había entrado tarde para que Nombre, no se por pase el favor, presente. Josefina, ya que estás Ahí te lo paso. a este modo de secre, modo porque, digo, quise entrar yo y vi que alguien contestaba 2281, 2281, alguien puso gracias como diciendo, bueno. Lorenzo. Bien. Sí, Cabañas Lorenzo Rabufetti, Cabañas. creo. Repetime, Sí. Lorenzo. Cabañas Rabufetti. Cabañas Rabufetti. Profe, yo también entré un poco más tarde. Maximiliano Ojeda. No, hombre, señor, le creo. Créame que es de buena fe. Maximiliano Ojeda. Doy fe que está siempre, Maximiliano. Y Lorenzo No también. no me diga que ya Maximiliano Ojeda tiene un defensor. Epa, qué lejos que ha llegado. No me digas que el amigo Beliur lo está defendiendo. Bueno, con patrocinio letrado o con poder. Después, si quieren, lo vamos a ver en este segmento que se llama Bienvenidos al planeta La Tierra. ¿Alguien más? ¿De qué se ríe Juana Ángela Geded? ¿Dije bien? ¿Eded? Bueno, me alegro. Doctor, yo quisiera preguntarle... usted Joaquín Rodríguez, ¿no? Sí. Bien. En cuanto al artículo 467, el Sí. último párrafo que dice que por los gastos de conservación y reparación de los bienes, responde también el cónyuge que no contrajo la deuda, pero solo con sus bienes gananciales. ¿Me Claro. podría dar un ejemplo? No con lo, bueno, no con la herencia, no que van a vender la herencia, la casa que le dejaron sus padres, que ese es un bien propio, sino Bien. con la contribución del esfuerzo de ambos cónyuges, que es ganancial. Bien, perfecto. Yo Digamos voy, con su sueldo, por ejemplo. por ejemplo, yo voy con un límite y usted me dice, entonces, como me dijo recién, ¿y cuál es el límite? El límite con los propios no. Bien. ¿Ok? Perfecto. Muchas Julieta, gracias. ¿alguna pregunta? Diego, Profe, ¿le puedo hacer Adriana. una pregunta? ¿Quién habla? Maximiliano Ojeda de vuelta. Opa, Ojeda. En relación al 443, es la atribución de la vivienda. En el caso de que existe Espere que más le de una estoy... propiedad. Ojeda, lo noto con un delay importante y aparte encima lo estoy tratando de localizar quién habla, pero quiero verlo Sí, no, su cara. porque tengo baja señal de internet, tengo que apagar la cámara, si no se me corta. Qué pobreza, Ojeda, como todo. Sí, Ya dígame. está mejor. Sí. No, le decía, en relación al 443, que es la atribución de la vivienda. Sí. En el caso de que exista más de una propiedad, porque esto es abarcativo de los bienes propios y de los bienes gananciales, sí o sí se le va a asignar la casa donde estaba conviviendo la familia de divorcio. Si tiene otra propiedad, ¿se le puede asignar esa? Yo no entendí, yo no le entendí la pregunta, pero porque la escuché mal, pero puede ser que si tienen otra vivienda. Exacto, o sea, caprichosamente se va a asignar la casa donde vive la familia. Claro, la atribución es de la casa donde vive la familia. No entra dentro de la atribución, yo no sé si lo di o no, pero en alguna otra clase lo he dado. No es a la de casa de veraneo de Mar de las Pampas, ¿no? Porque es donde vive, donde se radica la familia, donde tiene el ejercicio de su vida normal y habitual. No, pero mi marido trabaja en Buenos Aires de lunes a viernes y tiene un departamento. Pero yo estoy hablando de donde vivimos todos. No, está bien, pero mi pregunta radica en que por ahí la casa donde vive la familia estaba diseñada para determinadas necesidades que ahora ya no están. Y le puedo dar yo, marido, en el caso de que lo disponga, otra propiedad para que viva con mis hijos, pero un poco más
más pequeña, qué sé yo. Sí, perfecto. Sí, correcto. Es pactable, es acordable, y si no, lo bien. tendrá que decidir el juez. Acá estamos hablando generalmente en este piso mínimo cuando hay una sola que dice que es esa, o encima que ni siquiera es propia, que es alquilada. Ahora, lo que yo tengo que salvaguardar es el derecho del techo. Lo podré pactar, lo podré acordar, o de última, como dijo Candela tantas veces, lo decidirá el juez. Ojeda, Bien, profe. ¿contestada Gracias. la pregunta? Sí, contestada. Y encima no lo conocí porque no pude ubicarlo. Bueno, ¿alguien más? Chichichín. Que tengo una audiencia, alguno más, pero un minutito más me puedo quedar. Bueno, gracias, Beliur. Ahora que usted me da su bendición, es probable que llegue a ganarla y todo. Después le comento el miércoles que viene cómo me fue, pero créame que mal. Depende igual de quién esté del otro lado, ojo. Sí, sí, en realidad lo que casi depende en materia laboral es eso. Es laboral, es laboral. Claro, es a quien defiende a uno. Y en este caso, yo que estoy generalmente por la patronal, créame que remo en el dulce de leche. Así que, pero igual le agradezco, Beliur, que me haya dado un buen ánimo. Cualquier cosa me decís, yo no tengo problema. No, y aparte casi la vamos a hacer en off a la audiencia. Pero bueno, así, de esto se trata. Gracias, chicos, perdón por el chiste la pavada. Gracias por estar del otro lado, la verdad son un montón de chicos. Nos estamos viendo el miércoles que viene. Gracias por escucharme. Hasta el miércoles, Gracias. profe. Gracias. Profe. ¿Cómo se sale de esto?